Muchas gracias por la presentación. Disculpa, ¿se me escucha bien? ¿Se puede ver la pantalla? Correcto, Daniel. Está bien, muchas gracias. Bien, vamos a dar inicio entonces a esta primera sesión. Agradecer a todos los que están presentes, ¿no? Justamente por su participación. Es bastante gratificante para Sergio y para mí que tenerlos aquí. Y bien, vamos a dar inicio entonces. Comentar un poco más acerca de mi persona. Soy estudiante del 9º ciclo de la carrera de Minas. Pertenezco al 10º superior de mi código. Respecto a mis antecedentes, bueno, he sido practicante preprofesional en Novasac, una consultora en ventilación. Bueno, ya es la quinta vez que dicto cursos introductorios también, 2 veces con el Círculo y 2 veces con los chicos de MINSUB. Ya tengo bastante experiencia en este tipo de, de clases. En la última feria también presentamos junto con Sergio un proyecto de simulación de un sistema de ventilación, no usando Benzim. Y bueno, soy actual vicepresidente del Círculo Minero y miembro directivo por más de 3 años, ¿no? Este sería mi cuarto año ya perteneciendo a esta hermosa agrupación. Mis cualidades, me gusta bastante enseñar y apoyo la difusión del conocimiento, ¿no? Siempre tengo predisposición para apoyar en temas académicos y culturales a quien lo solicite en favor de los estudiantes de la facultad, ¿no? Ahí tienen mi contacto y bueno, mi celular también por si tienen alguna consulta o algún tema, simplemente me pueden escribir por WhatsApp. Eh, y tenemos al compañero Sergio. Sergio, disculpa, ¿estás por ahí? Sí, sí estoy. Sí se me puede escuchar, ¿no? Sí, Sergio, Disculpa. excelente. ¿Podrías presentarte, por favor? Claro, claro. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Sergio Yanak. Soy compañero también del compañero Daniel Núñez, que ya se presentó. Soy estudiante del 9º ciclo de Ingeniería de Minas. Pertenezco también al 10º superior de mi ciclo. Los antecedentes que tengo es que he sido practicante de prácticas profesionales en NOVA, que es una consultora de ventilación y más o menos podemos detallar los temas de ventilación, ¿no? Soy director interno dentro de mi subuni, que es un capítulo de investigación del Círculo Minero. También participé en el concurso de geología estructural en el CONIMIN, claro, cuando era presencial, y gané el primer puesto junto con otros 3 compañeros. ¿Cuáles son mis cualidades que tengo presente para mí? Es la enseñanza, el aprendizaje, la adaptación en la mejora de la educación minera, que siempre considero que es muy importante. Y mi contacto ahí está, mi correo uni, y mi celular para algunas sugerencias respecto al tema de ventilación de minas. Por temas de señal no puedo prender mi cámara, así que pido las disculpas del caso. Muchas gracias. Excelente, Sergio. No hay ningún problema. Te comprendemos perfectamente. Bien, ahora vamos a continuar. ¿Se observa la lámina, disculpa, José? Sí, conforme, Daniel. Ya, excelente. Bien, la presentación o el curso va a estar dividido en 2 días, hoy día y el día jueves, ¿no? A las 5 de la tarde también tenemos la segunda sesión. El contenido de la presentación de este primer día, ¿no? Consta de 5 puntos, una parte de introducción y generalidades, la segunda que es la estimación de caudales y la ventilación natural, punto 3 que es el diseño de un sistema, las pérdidas e instrumentos de medición, esa parte es un poco formulística, vamos a tocarla de manera rápida. Después de eso tenemos un pequeño break para si hay alguna pregunta, ¿no? Luego tenemos la parte 2, vamos a hablar acerca de los polvos en minas subterráneas y el calor. Finalmente, descripción de ventiladores, sus tipos y algunos ductos y accesorios de ventilación. Entonces vamos a dar inicio al capítulo número 1, que es una parte introductoria, más que nada para los chicos que aún no han llevado subterránea, no conocen todavía o no tienen algún concepto básico de ventilación. Partimos del ambiente de trabajo subterráneo. Como sabrán los compañeros que han hecho visitas técnicas, ¿no? Las operaciones subterráneas, las condiciones de trabajo son bastante complejas, ¿no? Los trabajadores, ¿no? Ingenieros, operarios, ¿no? Están expuestos a múltiples riesgos, ya sea caída de rocas, ya sea atrapamiento en espacios confinados. Dentro de esos riesgos, entonces, uno de ellos es el gaseamiento, ¿no? Esto se puede producir por exposición a contaminantes que se encuentran en la atmósfera subterránea. Vamos a describir también un poco de ellos, ¿no? Y este riesgo se ve reforzado por el escaso flujo de aire que es enviado a las labores. Además de, por lo general, que la mayoría de minas peruanas, ¿no? En los niveles inferiores principalmente, presentan altas temperaturas, ¿no? Entonces nosotros nos ponemos a pensar, ¿no? ¿De qué manera podemos mitigar este riesgo?
Una primera solución, ¿no? En la parte de diseño e ingeniería sería quizás la implementación de un sistema de ventilación, ¿no? Esto al menos va a satisfacer las necesidades, ya sea de oxígeno, ya sea para diluir los contaminantes, ¿no? Y también hasta cierto punto contribuye al sistema de enfriamiento de una mina, ¿no? El cual trabaja de la mano con un sistema de refrigeración, el cual no tocaremos en este curso, sin embargo también es bastante importante mencionarlo, ¿no? El sistema de refrigeración es un tanto más costoso, pero en ciertas operaciones cuya temperatura es mayor a 30, 31 grados, mediciones en bulbo seco, es imperativo tener un sistema de refrigeración. Bien. Entonces, vamos a hablar acerca de los parámetros de consumo y la composición del aire atmosférico. Bien, según lo que se sabe, el aire atmosférico, es decir, el aire limpio, el aire fresco, como se conoce, tiene estos porcentajes de aquí, ¿no? El volumen de cada uno de estos gases, ¿no? Más importantes, nitrógeno y oxígeno, ¿no? 78.1 y 20.9, ¿no? Y el resto está, con el 1% restante está compuesto por otros, ¿no? Ya sea argón, CO2, CO, gases nitrosos u otros, ¿no? El consumo de oxígeno entonces del ser humano, ¿no? Es aquí donde parte también otro punto importante, porque en las operaciones subterráneas, los operadores, ingenieros, todo el personal que elabora, se encuentra trabajando no de una manera, se puede decir, ligera, ¿no? Hacen un ejercicio moderado, ejercicio vigoroso, entonces el consumo de oxígeno es bastante mayor, ¿no? Entonces es imperativo tener una cantidad de aire fresco bastante considerable, es imperativo que haya un sistema de refrigeración adecuado, ¿no? Y las condiciones de trabajo e higiene deben ser las adecuadas, ¿no? Es por ello que se refuerza justamente lo que nosotros hemos comentado, ¿no? Acerca de las dificultades de un trabajo en las minas subterráneas, así como también la evacuación de CO2 es bastante importante, ¿no? Y eso va a ser un contaminante a la larga. Finalmente, la importancia de la ventilación, entonces. A estas alturas, seguramente cada uno de ustedes ya tiene un concepto inicial, ¿no? Entonces la ventilación me sirve para esto y para el otro. Entonces cada uno de ustedes ya debe haber formado un pequeño concepto acerca de qué es la ventilación y para qué nos sirve. Entonces vamos a ver esto, vamos a verlo esto de manera un poco más subjetiva, ¿no? Tenemos aquí una descripción del libro de Malcolm J. McPherson, el libro de ventilación en sistemas subterráneos. Él describe, ¿no? La ventilación es descrita a veces como el alma de la mina, donde los conductos de ingreso son las arterias que acarrean el oxígeno a las áreas de trabajo, ya sean todas las labores, ¿no? Las labores de acceso, las labores de desarrollo, labores productivas, ¿no? Y los retornos son las venas que conducen los contaminantes hacia la atmósfera exterior para su expulsión, ¿no? Es decir, que van a evacuar el aire viciado. Y bien, aquí tenemos justamente lo que se menciona, ¿no? Este es un diagrama unifilar para un método de hundimiento, block caving, ¿no? Se puede deducir también, ¿no? De la figura que tenemos. Y tener en cuenta que la ventilación se está desarrollando en todas las labores, ¿no? En cada uno de estos ramales, ya sea en los niveles de explotación, en los niveles de acarreo, ¿no? Acá se hace el traslado de mineral, ¿no? Ya en campanas, ¿no? Y es así, los sistemas de ventilación están presentes no solo en las áreas de explotación, no solo en los ingresos, sino también en las labores de exploración, las labores de desarrollo que se hacen en niveles más profundos, ¿no? Por parte de los ingenieros geólogos, ¿no? Es decir, que está presente en todas las zonas de la mina donde haya labor de trabajo de personal, trabajo de equipos, ¿no? Bien, aquí tenemos un poco acerca de los gases contaminantes en las operaciones mineras. Vamos a describirlos a través de esta tabla, ¿no? Y aquí tienen también un gráfico. Eh, los gases contaminantes entonces que están presentes, ¿no? Tenemos en 5 grupos. Primero es el CH4, ¿no? Que generalmente viene acompañado por CO2. Estos se producen por descomposición o emanaciones naturales de minerales estratificados, sedimentarios, y también estos se van desprendiendo con el tiempo de las estructuras de madera, ¿no? Ya que son elementos a fin de cuentas es materia orgánica. Eso también lo vamos a ver, porque es un parámetro importante cuando se tienen métodos de explotación, por ejemplo, el Square Set Stopping, ¿no? CO2, que es emanado por la respiración de las personas, ¿no? CO, que es evacuado por los equipos diésel, los gases nitrosos, que se producen por la voladura, ¿no? Son gases bastante nocivos, básicamente más el NO, y el SO2, ¿no? SO2 y los gases, y los sulfuros de hidrógeno, aquí también tenemos,
Se producen por oxidación de los minerales sulfurados y sulfúricos, ¿no? Ya sea la pirita, chalcopirita y todos ellos, ¿no? Igual también en las minas de betas con, ya sea de plata y en las polimetálicas hay bastante también emanación de CO2, ¿no? Y bien, cada uno de estos gases es soportado por el ser humano, ¿sí? ¿No? Nuestro organismo tiene una barrera de soporte. Sin embargo, existen un parámetro que se llaman los Threshold Limit Values, o TLV o LMP, límite máximo permisible, como se le conoce, que es la máxima concentración en partes por millón, es decir, 1 sobre 10 a la 6, o 1 en cada millón, o 25 por 10 a la menos 6, 5000 por 10 a la menos 6, ¿no? Que puede soportar una persona. Entonces, el gas, en este caso el aire, la atmósfera subterránea, debe contener como máximo estos valores, ¿no? A partir de ellos ya comienza a ser nocivo para los trabajadores, ya sea a corto o a largo plazo, ¿no? Puede causar enfermedades ocupacionales, eso nos va a comentar Sergio, y el nivel de oxígeno debe ser mayor a 19.5%, ¿no? Eso también es según reglamento. Bien, entonces ya hemos visto algunas partes introductorias acerca de la ventilación. Vamos a empezar entonces con el desarrollo del tema en sí. Vamos a hablar acerca de la estimación de caudales, que es una parte importante del estudio de un diseño preliminar para un sistema de ventilación y la ventilación natural. Bien, vamos a empezar por revisar un poco el reglamento. Las personas que han llevado, los compañeros que han llevado seguridad, ya deben saber un poco más a qué vamos, ¿no? Sin embargo, el reglamento, para comentarles, la 024-2016, que es el último reglamento, ¿no? Contempla medidas para el desarrollo de explotaciones mineras. Y en la modificatoria, la 023-2017, están detalladas de manera más intensiva algunos parámetros para ventilación también. Entonces, estos parámetros son importantes seguirlos y en base a ellos vamos a diseñar también nuestro sistema de ventilación. Vamos a calcular el caudal de aire requerido, ya sea de manera global en toda la mina o en las operaciones puntuales donde haya quizás condiciones más complejas de trabajo, ¿no? Partimos entonces el consumo de aire de acuerdo a la altura sobre el nivel del mar para personas. Eh, Cuando la altura de trabajo es menor a 1500 metros, el caudal requerido es de 3 metros cúbicos, ¿no? De 1500 a 3000 es el 40% más, entonces son 4.2 metros cúbicos. De 3000 a 4000, 5.1, ¿no? Que es el 70% más. Y mayores a 4000 tenemos el doble, ¿no? Es decir, el 100% más de 3 metros cúbicos, que viene a constituir 6 metros cúbicos por persona, ¿no? Tenemos otros parámetros, estos ya son sacados de la modificatoria del artículo 248. En ningún caso la velocidad del aire será menor de 20 metros, ni superior a 250 metros por minuto en las labores, ¿no? Asimismo, cuando se emplee explosivos como ánfos u otros agentes de voladura, la velocidad del aire no deberá ser menor a 25, ¿no? Otro punto, en todas las labores subterráneas se debe mantener una circulación de aire limpio y fresco en cantidad y calidad suficientes, ¿no? Con una cantidad mínima de 19.5% de oxígeno. Es lo que les mencionaba, ¿no? En la tabla de LMP que hemos visto. Finalmente, el requerimiento de aire para los equipos que operan con motores petroleros o diésel no debe ser menor de 3 metros cúbicos por minuto, ¿no? Esto multiplicado por la capacidad efectiva de potencia en HPs. Esto lo vamos a describir también en un momento, ¿no? Vamos a ver cómo es el cálculo, ¿no? De cada uno de estos requerimientos. Y tenemos otros dos parámetros. El parámetro de consumo de madera. Este es cuando se tienen labores o, perdón, explotaciones que involucran justamente usar arcos de madera, ya sea para explotación, en este caso el square set stopping, ¿no? O también ya sea métodos un poco más artesanales o también cuando se tiene sostenimiento de labores con arcos de madera, que es poco usado, pero en sitios puntuales se puede desarrollar, entonces hay que tener en cuenta también un factor de consumo de madera que, bien, según la tabla también nos va a dar un factor de producción, que luego, si mal no recuerdo, se multiplica por la producción que se tiene en la zona, en las labores, y si haya un caudal de metros cúbicos por minuto requerido para la ventilación. Y también tenemos un parámetro de ventilación mínima. A partir de 24 grados Celsius, ¿no? El reglamento recomienda que se tenga una ventilación con una velocidad no menor a 30 metros por minuto, ¿no? De flujo, que son 10 metros más, 10 metros por minuto más, como recordarán, ¿no?
del parámetro base que teníamos, que era 20 metros, ¿no? Por minuto. Bien, ¿de qué manera entonces nosotros calculamos el caudal de aire requerido para nuestras operaciones? En este caso, el caudal de aire total para toda la mina, se puede decir, involucra 5 parámetros importantes. Nosotros vamos a describir 3 que son los más importantes que se usan en todas las operaciones: el consumo por trabajador, el consumo de equipos y la dilución de gases por voladura, ¿no? Asimismo, a este caudal de aire total que vamos a calcular, ¿no? Sumando y estimando cada uno de esos parámetros, tenemos que sumarle una cierta proporción por fugas o pérdidas, ¿no? Generalmente se emplea un factor de 15%. Es tipo un factor de seguridad, ¿no? Los que han llevado resistencia o geomecánica también deben saber a qué me refiero, ¿no? Un 15% adicional de ese caudal estimado y vamos a obtener el caudal de aire total a entregar, ¿no? Este caudal de aire a entregar deberá ser proveído por nuestros ventiladores, por la ventilación natural, ¿no? La estimación entonces, vamos a hablar primero del consumo por persona. Para el trabajo del personal en mina, como recordarán, se tiene esta tabla de aquí, ¿no? Según reglamento. Entonces, tenemos que totalizar el número de personas que tenemos en cada una de las unidades, en cada una de las labores que se tienen en la mina, ¿no? Y vamos a hallar este número de trabajadores totales y vamos a multiplicarlo por el caudal por persona, ¿no? De acuerdo a la altitud a la que se encuentra la operación. Seguro se preguntan ustedes, ¿no? Pero ¿qué pasa si es una operación que tiene, no sé, su bocamina a 4.500 y su nivel inferior a 3.000, ¿no? Por lo general lo que se hace depende de tu consultor o depende de cuán conservador desees ser, ¿no? Si en caso tú prefieres, por lo general, ¿no? Se recomienda siempre tener un factor de seguridad, es decir, estimarlo con la altitud máxima, ¿no? Porque al final el caudal de trabajadores es un parámetro que sí importa, pero no es el que sea mucho más determinante, pero sí es importante. Y también ser un poco más detallista, quizás en las labores que se tenga una mayor cantidad de trabajadores, ¿no? Principalmente en las labores donde se tiene explotaciones, ¿no? Donde se realiza explotaciones y con mucha más razón si hay explotación convencional, ¿no? Ya sea con herramientas o perforadoras manuales. Y bien, entonces de esta forma se va a calcular el caudal total, ¿no? Caudal por persona, por el número de trabajadores, y vamos a tener este primer parámetro para nuestra estimación total. La estimación del caudal de aire para funcionamiento de los equipos diésel. Bien, los equipos diésel son, bueno, junto con los equipos eléctricos, son los dos tipos que se emplean en subterráneo, ¿no? Sin embargo, los equipos diésel son los únicos que emiten gases contaminantes, en este caso, gases carbónicos, ¿no? Y bueno, otros tipos también, principalmente los carbónicos. Entonces, el reglamento contempla que para la dilución de estos contaminantes y también para la operación de los equipos, tenemos que proveer 3 metros cúbicos por minuto por cada HP que tenga un equipo. ¿Cómo hallamos este factor HP total? Vamos a hallar la suma de los HP, es decir, de las potencias en esa unidad, ¿no? Horsepower, de cada equipo diésel que tengamos, ¿no? Vamos a totalizar, ¿no? Ya sea en los tajeos, en cada uno de los tajeos, cuántos equipos operan. Tenemos diferentes tipos, ¿no? De equipos en minería subterránea, ¿no? Los scoop diesel, los equipos de acarreo en underground, también tenemos los LHD damper, tenemos volquetes. Asimismo usamos también jumbos para empernado, para sostenimiento, ¿no? Perforadoras también, ¿no? Perforadoras no manuales, es decir, perforadoras mecanizadas, ¿no? Los Simba u otros equipos, ¿no? Entonces cada uno de ellos va a tener una potencia, la cual debemos sumar, ¿no? Para posteriormente aplicarle ese factor, ¿no? Y vamos a tener el caudal consumido por equipos diésel. Por lo general, el caudal para operación de equipos es el que tiene un mayor porcentaje de incidencia en el caudal total. Es decir, que son los que van a generar el mayor gasto, en este caso, si se puede decir, un gasto de aire fresco, ¿no? Finalmente tenemos la estimación de caudal de aire para dilución de gases de voladura, ¿no? En este caso acá tenemos las fórmulas. Vamos a verlo de manera bastante superficial esa parte. Como tenemos aquí en la imagen, ¿no? Como recordarán, ¿no? De su curso de introducción a la minería o subterránea, cuando se hace la operación de la voladura, ¿no? El personal se retira y tiene que esperar unos minutos, ya sea 20, 30 minutos, para poder ingresar nuevamente al área de trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque durante ese periodo de tiempo se está
extrayendo el aire viciado de las labores, ¿no? Y se está diluyendo, ¿no? Mientras se va enviando el aire para poder diluir justamente estos contaminantes que principalmente son los nitrosos, ¿no? Entonces, estos gases de voladura también son un agente importante que muchas veces no es tomado en cuenta para el caudal, el cálculo del caudal total, pero sí mucho para el diseño de ventilación auxiliar, para ventilación en las zonas de acumulación también a veces, ¿no? No solo para dilución de voladura, sino también cuando hay zonas de acumulación de mineral, en las partes de zonas de descarga, ¿no? Y bueno, muchas otras labores, ¿no? Volviendo al tema, la dilución en voladura, entonces, se tiene esta ecuación que está en función de dos parámetros importantes, la cantidad explosiva a detonar y el tiempo de dilución en minutos. Estos dos parámetros, por lo general, bueno, ese parámetro sí es fácil de estimar, el tiempo de dilución es una constante, ¿no? Y también por la formación de gases y la dilución de gases en la atmósfera, que son ya variables definidas, ¿no? Bien, entonces ya sabemos más o menos cómo calcular, ¿no? A grandes rasgos el caudal total requerido por nuestra operación. Sumando los parámetros anteriores, vamos a describir un poco acerca de la ventilación natural, ¿no? Y bueno, yo lo he contemplado este capítulo dentro de la primera parte. Eh, Sin embargo, en el curso creo que se ve al final, ¿no? Y al final tampoco es que tenga mucha relevancia, pero es importante que sepan que hay un flujo natural. ¿Por qué, no? Justamente yo lo incluí esta sección aquí, porque algunos de ustedes seguro se preguntan, ¿no? Pero en las operaciones, ¿acaso el aire, yo por ejemplo he estado en la sierra, me dirán, ¿no? Y corre bastante viento, ¿no? ¿Y por qué no se aprovecha este viento que está corriendo, ¿no? Ya sea en las bocaminas o en las chimeneas, ¿no? ¿Por qué no lo aprovechamos, ¿no? Y aquí tenemos justamente esta descripción, ¿no? La ventilación natural, según la definición, ¿no? Es un flujo de aire que ocurre en las minas de manera natural, como su nombre lo dice, ¿no? Se debe principalmente su aparición a la diferencia de densidades que existe entre el aire interior mina y el aire atmosférico que se encuentra en la parte externa, ¿no? Ya sea en la parte superior, en las chimeneas, piques, o también puede ser en las bocaminas, ¿no? En las zonas de acceso principales. Entonces, básicamente se debe a esta diferencia de densidades, ¿no? Muchos de ustedes seguro se preguntan, ¿no? Pero ¿acaso no está gobernado quizás por una diferencia de presiones, ¿no? Por ejemplo, acá tengo una mayor presión, acá tengo una menor presión. Generalmente un fluido va a transportarse de una zona de mayor a menor presión, ¿no? Pero eso no está tan ligado quizás en este caso, ¿no? Básicamente el aire se está transportando debido a una diferencia de temperatura, la cual va a proveer una cierta energía de movimiento al aire, el cual va a ir fluyendo desde zonas más calientes, ¿no? Perdón, de zonas más frías a zonas más calientes, ¿no? La columna de aire fría va a irse desplazando hacia zonas más calientes, ¿no? Eso también está ligado justamente por la densidad, ¿no? Una columna de aire fría tiene una densidad ligeramente mayor, ¿no? Entonces va a ir desplazando este aire caliente, ¿no? Sin embargo, la ventilación natural tiene sus pros, pero tiene sus contras, y lastimosamente las contras creo que son una mayor proporción, ¿no? La ventilación natural, la presión de ventilación natural varía de 1 a 7 milímetros de columna de agua, y el caudal por lo general varía entre 10 a 500 metros cúbicos por minuto, ¿no? Eso también está ligado bastante con la resistencia de la mina. Sin embargo, entonces, aquí tenemos tres razones de por qué la presión de ventilación natural quizás no es suficiente para la ventilación en una operación. Primeramente porque es poco confiable. Como habrán visto en este ítem anterior, tiene valores bastante bajos. Para una operación de mediana gran minería, el requerimiento de caudal de aire varía entre 200.000 a 1 millón de CFM, ¿no? Hasta 500.000 CFM, ¿no? Que convirtiéndolo a metros cúbicos me parece que está alrededor de unos 1.000 hasta 50.000 metros cúbicos por minuto, hasta 100.000, ¿no? Y ya para operaciones de flotación masiva, ¿no? Como son las minas en Chile, por ejemplo, los block caving es mucho más, ¿no? Ya es mayor a 1 millón de CFM, entonces está un poco lejos, ¿no? De lo que nosotros necesitamos. Y este caso de 500 metros cúbicos es para minas que quizás tengan una diferencia de temperaturas bastante grande,
la resistencia de las labores sean bastante bajas, ¿no? Por lo general es menos el caudal, entonces la presión de ventilación natural no es suficiente y no es un sistema de ventilación primario que nos va a abastecer el caudal que necesitamos. Es considerada, sin embargo, como un sistema de ventilación auxiliar. Esto lo vamos a ver también el día jueves, ¿no? Vamos a describir un poco de los sistemas de ventilación. Volviendo al tema, entonces, por ello es poco confiable, ¿no? Y dos razones más que están ligadas, que es fluctuante e inestable. ¿Esto a qué se debe, no? Volviendo a esta lámina, este es un esquema de una operación minera, ¿no? De unas labores que son bastante superficiales en este caso, no son tan profundas. Ustedes entonces se preguntan, ¿no? En este caso, tu operación minera, esta zona es más fría y la chimenea en la parte superior es más calurosa, ¿no? Pero entonces ahí surge una pregunta, ¿pero qué pasa cuando cae la noche, no? Por lo general, en las partes superiores, la temperatura del aire, o en esta parte, es bastante más baja, ¿no? ¿Por qué? Porque está cerca poco más a las zonas cordilleranas, en esta parte la presión, la temperatura de la atmósfera baja, ¿no? Entonces, si aquí la temperatura baja bastante y esta temperatura de aquí va a ser mayor, el flujo se podría invertir o no. Claro, entonces el flujo puede variar, ¿no? Ya sea en el día de la noche o puede variar de acuerdo a estaciones, ¿no? Ya sea verano, invierno, ¿no? Entonces, el flujo de nuestra ventilación natural también va a ir cambiando constantemente, ¿no? Es por ello que se tiene en cuenta para ciertas labores, ¿no? Como ventilación auxiliar, porque no se puede desaprovechar de todas maneras ese caudal de aire fresco, ¿no? Pero quizás no es tan relevante a fin de cuentas para operaciones bastante grandes, ¿no? Para la estimación y tres principios que gobiernan la presión de ventilación natural, básicamente se define por la diferencia de temperaturas, ¿no? Las mediciones en campo de la temperatura de bulbo seco y húmedo, ¿no? Se va a tener una diferencia entre las columnas de aire, y la presión barométrica, que también se tiene que estimar en interior y en exterior mina, ¿no? Entonces, con esos parámetros podemos calcular nuestro flujo de ventilación, ¿no? Nuestra presión de ventilación natural y posteriormente, estimando la resistencia de nuestras labores, ¿no? Un caudal ya de aire, ¿no? Bien, vamos a pasar al punto número 3. Esta parte la vamos a tocar bastante rápido porque no quiero que se me duerman, es un poquito aburrido porque hay fórmulas, ¿ya? Así que lo vamos a tocar de manera rápida. Bien, para aterrizar quizás un poco más los conceptos que vamos a hablar, vamos a describir a grandes rasgos algunos elementos de un sistema de ventilación. Este es un esquema bastante simple, ¿no? De un nivel nada más, eh, sacado de un libro de ventilación. En un sistema de ventilación, entonces, como les mencionaba, se tienen varias partes, ¿no? Primeramente, los ventiladores, en este caso, creo que se corrió esta parte. Acá tenemos ventiladores primarios y ventiladores secundarios y auxiliares, ¿no? Como podrán observar aquí, generalmente un ventilador primario o principal está ubicado en la parte externa de la operación, es decir, en la entrada de la bocamina, o en muchos casos hacia afuera, ¿no? Este ventilador principal es el que por lo general va ya sea enviar o extraer la mayor cantidad de aire, ¿no? Y son los que obviamente tienen un mayor costo de CAPEX y un mayor costo operativo o OPEX, ¿no? También se tiene ventiladores auxiliares o secundarios y también los boosters, ¿no? Es un tipo de ventilación auxiliar, los cuales se colocan en labores puntuales en los cuales se requiera una mayor ventilación. También lo vamos a ver el día jueves. Tenemos también otros elementos de diseño, ¿no? En este caso sí lo vamos a denominar, que son tapones o tabiques que se colocan para restringir el paso del aire en ciertas operaciones, ¿no? Por ejemplo, ya sea labores que no se emplean o que están temporalmente cerradas porque ya se ha dejado de explotar quizás la zona aledaña, ¿no? Entonces, si nosotros lo tenemos abierto, ¿qué es lo que está pasando, no? Que, por ejemplo, el aire que va a llegar a ingresar por esta parte de aquí, ¿no? Por esta parte, eh, se va a perder por acá. O sea, es decir, que en vez de que todo este aire se suministre por el ingreso y la velocidad sea incrementada por el booster, acá va a haber una pérdida de caudal innecesaria, ¿no? Porque aquí no hay personal operando, no hay equipos, no hay nada. Entonces, es preferible poner un bloqueo y simplemente el aire va a seguir su camino. Obviamente va a haber una pequeña pérdida por choque, pero no es tan relevante. Eso también lo vamos a describir en un momento, ¿sí? Las compuertas, similar a un tabique, sin embargo, las compuertas se pueden abrir y cerrar, ¿no? Así que también no siempre cubren todo el área de nuestra sección. A veces es ya sea la mitad o ya sea restringir una parte superior,
porque de repente ya no hay paso de equipos, ¿no? Solo hay paso de personal, entonces ya no es necesario, ¿no? Si nosotros colocamos ese tabique, esa compuerta, perdón, se puede ahorrar también un cierto caudal de aire, ¿no? Los ventiladores secundarios o booster, que son ventiladores que se colocan en zonas puntuales, por lo general se usa un sistema impulsor y aspirante conjunto para las labores críticas, ¿no? También lo vamos a describir luego. Y los ductos de ventilación, que son los que se puede decir son justamente como nos describía McPherson, ¿no? Las arterias y las venas, ¿no? Mediante estos ductos se va a transportar el aire y en ciertos puntos ya van a tener unas zonas donde se va a exponer todo este caudal a las labores, ¿no? O sea, por tramos están colocados estos ductos, pero por lo general sí recorren muy buena parte, muy buen tramo de nuestras operaciones, ¿no? También Sergio nos va a hablar un poco más luego acerca de los ventiladores y los ductos, ¿no? Tenemos ahí algunas imágenes interesantes. Vamos a describir esta parte bastante rápido. Existen dos tipos de pérdidas en los sistemas de ventilación, pérdidas por fricción y las pérdidas por choque. Quizás los que han llevado mecánica de fluidos, ¿no? O al menos lo han llevado conscientemente el curso, recordarán esta ecuación de aquí, que es la ecuación de Atkinson para gases. La caída de presión, entonces, ¿no? Está en función de manera proporcional a estos tres parámetros, ¿no? Que son el factor K o K, el perímetro y la longitud de nuestro ya sea una galería o de los ductos, ¿no? Y es inversamente proporcional al área o a la sección al cubo, ¿no? Entonces esto se usa para los ductos rectos, ¿no? O las galerías rectas. Para el factor K de fricción, que es quizás el más importante aquí, se puede calcular para, ya sea como les mencionaba, para los ductos o también para nuestras galerías de operación. Esta tabla de acá creo que no se va a ver. Vamos a escribir esta primera. Esta es para los ductos, ¿no? De acuerdo al material de que esté compuesto nuestra manga de ventilación o el ducto, va a tener un diferente factor K. Obviamente, los ductos metálicos o de fibra de vidrio rígida tienen un K menor y los ductos de lona o de plástico polivinílico tienen una resistencia K mayor, ¿no? Este K se usa entonces para calcular nuestras pérdidas, nuestra resistencia primeramente y luego las pérdidas. Y en las labores también se tiene estas tablas que son de referencia, la tabla de Howard and Harman, ¿no? Que se describe cualitativamente nuestras labores y se obtiene un valor cuantitativo, ¿no? Un valor K que de igual manera se va a usar para nuestro cálculo de las pérdidas, ¿no? Para estimar nuestra resistencia primeramente. Y las pérdidas por choque se usan más que nada para los controles de ventilación, ¿no? Para esos elementos que les mencionaba, las compuertas, los tabiques, o también hay zonas donde hay obstrucciones, ¿no? Por ejemplo, en las zonas de acumulación, en las cámaras de acumulación, o hay de repente zonas donde los equipos están permanentemente en movimiento, entonces el flujo de aire va a chocar, ¿no? Y se va a producir una cierta pérdida. Eh, Se puede calcular de dos maneras, ya sea con esta fórmula, ¿no? Ahí es la resistencia y luego aplicas Atkinson, o con una longitud equivalente, la cual también, como recordar algunos compañeros, se usa también para los accesorios, ¿no? Es decir, en función de tu accesorio y la sección de la galería, ¿no? Puedes hallar una longitud equivalente, es decir, como si fuera equivalente a una tubería con estas dimensiones, ¿no? Una galería con estas dimensiones y igualmente se aplica la fórmula para el factor de la resistencia, ¿no? Y bueno, pasamos a ver la ley cuadrática. Esta quizás sea la ecuación más usada en la ventilación subterránea. Relaciona dos parámetros importantes, que es la resistencia y el flujo de aire, ¿no? Básicamente esto se usa para estimar nuestra curva de la mina, ¿no? Que Sergio también nos va a comentar, ¿no? De qué manera se usa y la curva de los ventiladores. Entonces aquí surge también una interrogante bastante importante, ¿no? ¿Qué es la resistencia equivalente, ¿no? Eh, Seguramente ustedes recuerdan, ¿no? Sus clases de física 3, de ingeniería eléctrica, donde igual se tiene un circuito eléctrico, tú tienes que hallar tu resistencia equivalente que sea igual de representativa que todas las demás, ¿no? Se hace algo similar cuando se va a hallar nuestra curva de la mina o la resistencia de mina equivalente, ¿no? Lo vamos a describir a continuación.
el cálculo de la resistencia y el caudal en los ramales de mina. Básicamente hay dos métodos. Cálculo de resistencia equivalente con Kirchhoff, que es poco confiable, pero que se usa también, ¿no? Se emplea estas dos leyes, ¿no? Y bueno, de las cuales deriva justamente la manera de asociar en serie y en paralelo, que son similares a las fórmulas de Kirchhoff para cuando se hacen circuitos eléctricos, ¿no? Y el método de Hardy-Cross, que es el más usado y es el más confiable, y que lo usan los softwares, ¿no? De manera indirecta. Es decir, que el método de Hardy-Cross, para comentarles, es un método numérico que utiliza aproximaciones sucesivas, que si mal no recuerdo parte de una serie de diferencias finitas, bueno, es todo un tema, ¿no? Y es bastante complicado hacerlo a mano, ¿no? Cuando tienes varios ramales, se te dificulta bastante, ¿no? Entonces, por ello es que se usan los software, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas del Hardy-Cross frente al cálculo de resistencia equivalente de Kirchhoff? Que el Hardy-Cross, a medida que tú vas haciendo tu aproximación, te va botando un error de estimación y tú puedes ir usando este error para aproximar de manera mucho más exacta a medida que va avanzando tu método de cálculo, ¿no? Y también, obviamente, obtienes el caudal en cada uno de los ramales, ¿no? Como les mencionaba, los softwares usan este método de Hardy-Cross, ¿no? De manera ya implícita, ¿no? Solamente tú pones simular y listo, te bota el resultado de resistencia equivalente, ¿no? Ya sea los softwares, por ejemplo, el Benzim, los de Mine Ventilation Services, ¿no? El VNet, Boom u otros, ¿no? Creo que ya con esto vamos a concluir esta primera parte. Tenemos las mediciones en campo, levantamiento de ventilación, ¿no? Igual manera, como recordarán, en topografía se hacen levantamientos topográficos, ¿no? Sí, ya me voy a pasar del tiempo, así que vamos a hacerlo un poco rápido esto. Levantamiento de ventilación es un proceso organizado, ¿no? Para adquirir datos acerca de las distribuciones, tanto de caudal, presión y la calidad de aire, ya sea tanto en las trayectorias principales como en los sistemas que vamos a analizar, ¿no? Generalmente esto se hace cuando tenemos que hacer un estudio, ya sea para implementar por primera vez nuestro sistema, para hacer mejoramiento, correcciones, o también cuando se hacen modificaciones en nuestro sistema de ventilación, las cuales son constantes, ¿no? Un sistema de ventilación por lo general se está ampliando, se está modificando. ¿Por qué? Porque surgen nuevas zonas a explotar, hay zonas que ya se dejan de explotar, hay zonas abandonadas, labores que ya no se explotan, o hay de repente rutas de acceso que ya quedan inutilizadas, chimeneas que se cierran, nuevas chimeneas que se construyen. Entonces tenemos que estar constantemente habilitando nuestro sistema, ¿no? Bien, ¿qué entonces obtenemos nosotros? ¿Cuáles son las finalidades de hacer un levantamiento? Primero, tener en cuenta la distribución de los caudales. Vamos a estimar los caudales en los ramales, las pérdidas de potencia, caídas de presión y fugas de aire, resistencia de los ramales, ¿no? Como recordarán ustedes, hemos visto la manera de calcular una resistencia, pero eso es de manera teórica, ¿no? Ustedes, si van a hacer un estudio de prefactibilidad de ventilación, puedes tener en cuenta esas resistencias de gabinete, ¿no? De los libros, pero cuando haces un estudio mucho más intensivo, tienes que hacer también tus estimaciones en campo. También vamos a ver de qué manera se calcula y finalmente estimar también tu caudal de ventilación natural, ¿no? Con estudio ciclométrico, que en general engloba todo lo que vamos a describir en un momento. Bien, el levantamiento de caudal de aire. Vamos a describir tres de ellos, los más principales. El levantamiento de caudal de aire, las mediciones, ¿no? Se realizan de un sistema de ventilación, parten de la ecuación de continuidad de caudales, área por velocidad de aire. A partir de ello estimamos primeramente la velocidad, ¿no? Usando un anemómetro. En este caso, este es un equipo de medición con un accesorio de anemómetro, que son los que más se usan actualmente para la mesura de velocidad medias altas, ¿no? Y en casos puntuales, muy puntuales, se usa tubos de pitot, ¿no? Eso más que nada se usan para el levantamiento de presiones, para hallar las presiones, las mediciones, ¿no? Es importante tener en cuenta que para la medición de caudales se sigue una medición, ya sea en este caso en S o en W, ¿no? De acuerdo al diseño de la mina. ¿Y esto por qué se hace? Para tener una data más representativa, ¿no? Se parte y bueno, se sigue una cierta trayectoria, o también muchas veces se divide la sección de la galería en mallas y se toma en los puntos medios, ¿no? De igual manera, quizás ahí es la parte más interesante de un ingeniero de ventilación, ¿no? De qué manera juzgar tus datos, ¿no? ¿Qué datos son más representativos para ti, ¿no? Entonces,
Eso también es bastante importante y depende mucho de la pericia del ingeniero de campo que va a hacer las mediciones y también su trabajo en gabinete, ¿no? Levantamiento de presiones. Las mediciones de la presión se efectúan usando manómetros y un tubo de pitot a fin de determinar la presión dinámica, que es un componente importante de la presión total, la presión barométrica, ¿no? Que se mide directamente con un manómetro, perdón, y la caída de presión, ¿no? Que nos va a servir para estimar la resistencia. Acá está un ejemplo justamente, ¿no? Se mide la presión, la diferencia de presiones en este ducto, ¿ya? Se coloca este tubo de pitot en los dos puntos y vamos a leer la presión en cada uno. Y va a haber una pequeña caída de presión que se llama presión diferencial. Entonces, esa caída de presión tú la puedes relacionar con el caudal que has medido y con la resistencia, ¿no? Como recordarán, delta de H es R por Q cuadrado. Entonces, si H entre Q cuadrado lo divides, tienes una resistencia real que tú estás hallando, ya sea principalmente para ductos, si hay esa parte, ¿no? Y ese es un equipo igual, ¿no? Un equipo de medición con este accesorio de tubo de pitot, que son los que más se usan. Es un manómetro con el accesorio, ¿no? Finalmente, el monitoreo de la calidad de aire. El control de la cantidad de oxígeno, como recordarán, y los contaminantes en las labores subterráneas es imperativo para garantizar el bienestar y óptimo desempeño de los trabajadores, ¿no? También por temas de higiene minera. Esta medición por lo general se hace de manera continua mediante paneles de monitoreo o de forma manual, ¿no? Y justamente es lo que nos menciona este cuadrito. En los sistemas de ventilación, más que nada en las minas de mediana, gran minería, se tiene un sistema computarizado de medición permanente, ¿no? Se tienen estos equipos de aquí, los cuales registran permanentemente el nivel de oxígeno, el nivel de, ya sea monóxido de carbono, el caudal de aire u otros. Es decir, que tiene estos instrumentos que hemos visto de aquí, ¿no? De manera ya implícita, ¿no? Y nos va a arrojar un resultado en estas pantallas. Asimismo, esos datos también se van a enviarnos a las zonas de control, ¿no? Y nos van a informar, por ejemplo, ¿no? De repente hay una caída en el nivel de oxígeno bajo del LMP y también nos van a avisar, es decir, que es mucho más constante, ¿no? Es importante también su implementación en las minas. En Perú también creo que sí hay varias operaciones subterráneas también las tienen implementadas, ¿no? Y también los monitores de gases de forma manual, ¿no? Básicamente se usan cuando se va a hacer los levantamientos de ventilación y también, o de repente ventilación en frentes ciegos, ¿no? Donde no tenemos mediciones, ¿no? En labores nuevas de desarrollo, ¿no? Esos son frentes ciegos. Y bien, entonces, esto se tiene que tener de forma manual, igual nos va a indicar el nivel de oxígeno, en este caso de H2S, CO, ¿no? Y otros gases contaminantes, ¿no? Bien, estimados compañeros, esto sería todo por mi parte. No sé si tendrán alguna pregunta de esta primera parte que hemos revisado. ¿O hay alguna pregunta en el chat, José? Hola. No hay ninguna pregunta en el chat, Daniel. Ya, está bien entonces. Ya hemos culminado entonces esta primera parte de la presentación. Te daría paso, Sergio, para que puedas continuar. Igual yo voy a compartir la pantalla. ¿No sería un break o el break al final? A ver, vamos a ver un ratito. Correcto, Daniel. Son Si las te gustas, podemos dar un break de 5 minutos. 5:50. Ya, está bien, no hay problema. Ya, 5 a las, minutos y a nos las vemos entonces a 5 y las 56. 5:55 nos vemos. Ya, listo. ¿Ya? Ya, está bien, muchas gracias. Si tienen preguntas, pueden formularlas ahora también.